Grabando. Hola, buenas, estimado profesor. Mi nombre es Felipe Badía y junto con mis compañeros Diego Pilgrim, Pablo Silva y Tomás Solar, vamos a hacer la entrega número 3 del proyecto de base de datos. Para comenzar esta entrega, vamos a explicar las funciones y los procedimientos almacenados, donde la primera función que nosotros hicimos es una función que busca el nombre del proveedor y su información de contacto mediante el título del juego. Como podemos ver en el texto y la función, eh, la función de proveedor recibe el nombre del título y retorna la información de su proveedor. El resultado de la búsqueda del juego FIFA 22 nos arroja que el nombre del proveedor es GameTech y su información asociada, que es su correo, número de teléfono y ciudad. Esto nos puede servir a nosotros para, por ejemplo, saber de qué proveedor provienen nuestros juegos. Una medida importante para tener ese conocimiento en nuestra empresa. La segunda función es calcular el total de ventas por empleado según el periodo de tiempo determinado. Como podemos ver en esta función, le pasamos los parámetros de root y la fecha determinada que nosotros queremos, inicio y fin, donde por ejemplo en esta función Lucía Hernández ha vendido un total de 219.000 pesos. Esto nos ayuda como empresa para poder, por ejemplo, dar una meta a nuestros empleados de llegar a ciertas ventas al mes o determinada fecha. Y así, por ejemplo, dar un incentivo monetario o un reconocimiento al mejor empleado para que así los empleados tengan mucha más ganas de trabajar con nosotros y se sientan bien consigo mismos realizando sus metas. Los dejo con mi compañero. Bueno, yo me encargaré de explicar lo que fue el procedimiento almacenado que nosotros realizamos, que nos sirvió para la inserción de juegos. En donde básicamente la finalidad que tuvo este procedimiento almacenado fue facilitarnos el tema que nosotros teníamos al momento de hacer la inserción de nuestra base de datos, los juegos que nos iban llegando cada vez que nos traían los proveedores. Entonces, básicamente lo que hicimos en este procedimiento almacenado, seguimos la lógica que creamos un procedimiento que se llama insertar juego, el cual recibe como parámetros los mismos nombres de las columnas que tiene nuestra tabla de juegos, que es donde tenemos toda la información relevante sobre los juegos que tenemos disponibles en stock. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a automatizar ese proceso haciendo más fácil que nosotros hagamos un insert sin tener que hacerlo directamente, sino que solamente llevamos al procedimiento almacenado con los datos correspondientes y este lo va a insertar. Como podemos ver en la imagen, si nosotros llamamos al procedimiento almacenado mediante el exit, vamos a rellenar los campos que nos solicita ese procedimiento almacenado, donde por ejemplo rellenamos con toda la información relevante del juego Call of Duty Black Ops, y cuando nosotros ejecutamos este procedimiento almacenado en nuestra consulta en nuestra tabla, podemos observar al final que tenemos ese registro que nosotros queríamos insertar, que era el Black Ops, está insertado en nuestra base de datos. Y bueno, básicamente esa fue la lógica que nosotros seguimos para hacer este procedimiento almacenado y cómo se muestra finalmente su ejecución y cómo podemos comprobar en la tabla de juegos cómo se realizó. Ahora los dejaré con mi compañero Pablo Silva que va a explicarles el trigger que nosotros realizamos. Primero, establecemos una tabla de respaldo que se va a llamar historial juegos con atributos iguales a juegos. Luego programamos un trigger, está aquí abajo, eh, que se activa con un insert o un update en juegos. Este trigger copia los datos insertados a la tabla historial juegos. Usamos el insert para referirnos a los nuevos datos en juegos. Aquí abajo usaremos el procedimiento de almacenado previamente creado para añadir nuevos juegos a la tabla de juegos y verificamos la correcta inserción de los datos en ambas tablas, juegos e historial juegos. Y aquí se puede evidenciar en las imágenes. Ahora los dejo con mi compañero que explicará el siguiente punto del informe. Bueno, gracias Pablo.
Lo que hicimos en este punto fue crear los usuarios, logins con sus contraseñas y asignar los roles a los usuarios. Las funciones del Database Admin o DBA es DB Owner, lo que significa que esta persona puede tener control total de la base de datos, puede ejecutar CRUD, también administrar todo, ya sea triggers, la seguridad, backups, etc. Para el desarrollador, asignamos DB Data Reader y DB Data Writer para que solo cumpla su función de programar el backend y tener mayor tolerancia a errores humanos en la ejecución. Al rol del gerente le asignamos DB Data Reader para que pueda hacer consultas necesarias y además lo configuramos para que pueda insertar, modificar, actualizar y eliminar datos, es decir, un CRUD de la base de datos, ya que tiene el deber de supervisar y estar al pendiente de cualquier necesidad de la empresa. Por último, al empleado solo le dimos DB Data Reader, ya que este cumple la función de ejecutar consultas simples por la disponibilidad de los juegos y características dentro de la base de datos. Vamos con las imágenes. Bueno, en la primera imagen podemos ver que se ve la ejecución exitosa del código, de la creación del login con sus contraseñas de DBA, desarrollador, gerente. En la siguiente imagen podemos evidenciar los logins al lado en la interfaz. Están creados en la base de datos main. Luego acá podemos ver que en nuestra base de datos están los usuarios creados. Siguiente imagen. Y acá hacemos una consulta para ver los roles asignados a los usuarios. Aquí vemos el desarrollador con Data Reader, empleado con Data Reader también, gerente con Data Reader, desarrollador con Data Writer y Database Admin con Database Owner. Ahora os voy a dejar con mi compañero Tomás para concluir nuestro trabajo. Y bueno, finalmente llegamos ya al cierre de este ramo y a lo largo de este semestre y ya con 3 entregas de este proyecto en el cuerpo, podemos decir y más que confirmar que ha sido un trayecto bastante interesante de recorrer, en donde hemos aprendido bastante, hemos investigado mucho para poder ir aprendiendo y complementando lo aprendido en clases. Y la verdad fue un trayecto bastante interesante y que sentimos y creemos que nos va a servir para nuestra vida profesional, en donde podemos partir desde lo más básico y lo esencial, que es construir el esqueleto de nuestra base de datos con el diagrama conceptual y luego el MER, el modelo entidad-relación, hasta ya poblar nuestra base de datos y ejecutar las diferentes consultas que nosotros nos planteemos según los requerimientos que nosotros tengamos. Por ejemplo, creación de vistas, hacer cosas más complejas como triggers o funciones. Básicamente eso. Y a lo largo de esta entrega 3, siendo honestos, al momento de crear roles y usuarios, nos presentamos con bastantes problemas. En donde, por ejemplo, nosotros creamos los roles, pero quizás después lo asignamos usuarios y no nos aparecían simplemente en los exploradores de usuario. Entonces, mm, tuvimos que investigar mucho, ver hartos videos, leer documentación para poder entender cuál era el error que nosotros estábamos cometiendo al momento de crearlos. Llegamos a la conclusión de que esos errores podían pertenecer a los cambios de contexto dentro de la master y nuestra base de datos de proyecto. Y bueno, profesor, eso ha sido nuestra entrega 3. Espero que tenga un agradable descanso de nosotros ahora que salimos de vacaciones y esperamos verlo en una próxima ocasión. Así que adiós. La de valor, lo mejor.